En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa una pregunta, que se aborda desde distintas miradas. Con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas. Preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo. Reflexionando sobre el mundo, seguimos educando. Nos contamos cuentos y relatos, nos divertimos explorando el misterio. Recorremos ciudades y así construimos nuestra memoria. Conocemos más sobre el origen de la vida, en nuestro ADN hay mucho por descubrir. ¿De qué modo podemos investigarlas? ¿Cómo conocemos la historia a partir de huellas? ¿Qué pistas y marcas se dejan en la vida cotidiana? ¿Qué nuevas aventuras se abren cuando seguimos las huellas? Vivimos fascinados por enigmas, investigamos, seguimos pistas, huellas y marcas, pero ¿a dónde nos llevan? Hoy tenemos un acertijo por develar y una pregunta por responder. ¿Cómo conocemos la historia a partir de huellas y marcas? Estoy atento a los detalles, pendiente de las pistas más pequeñas o una huella casi escondida que puede ser la solución. Veo, Luca, que estás imbuido del espíritu detectivesco. ¿Imbuido? Imbuido. ¿Imbuido bien? Sí, muy bien. Quiere decir que estás metido o comprometido con el rol del investigador. Ah, eso sí. Entonces es lo que decía al principio. Atento a los detalles y súper pendiente a las pistas. Esta semana vamos a trabajar mucho con esto, así que no abandones esa actitud. Por supuesto que no. Y para comenzar nuestro encuentro de hoy vamos a invitar a todas las pibas y los pibes a que resolvamos un enigma. Atentos y atentas, lupas y neuronas preparadas. Imaginen que es de noche, cerca del puerto de la ciudad. ¿De qué ciudad? No importa en este caso qué ciudad. Puede ser ciudad o pueblo, pero no te distraigas con eso. Ok, está bien, perdón. Es de noche y estamos en el puerto. La cuestión es que la policía está vigilando de cerca una guarida de una banda de ladrones. Es un lugar para eso. A ver, no estoy vigilando solo, ¿no? No, estamos todos y todas con vos. Tranqui. Estos delincuentes saben que pueden tratar de investigarlos, así que son muy desconfiados. Y hay que conocer algún tipo de contraseña para poder entrar. Claro, no es fácil entrar entonces. Durante la investigación observan con atención lo que pasa cada vez que alguien llega al lugar. ¿Y qué pasa? Veamos. Los investigadores llevan mucho tiempo vigilando la guarida de una banda de delincuentes, pero es muy difícil entrar si no se conocen las contraseñas secretas. Una noche observan cómo uno de ellos llega a la puerta y llama. Desde el interior alguien dice 8 y la persona contesta 4. Respuesta ante la cual la puerta se abre. Poco después llega otro y le preguntan por el número 14, a lo que contesta 7 y también pasa.
Uno de los agentes cree entender y decide infiltrarse. Se acerca a la puerta y desde el interior le preguntan por el número 6, a lo que él responde bastante seguro 3. Pero no solo la puerta no se abre, sino que ahora todos los bandidos van detrás de él. ¿Cuál es el truco para adivinar la contraseña y qué error cometió el investigador? Y vamos a escuchar qué piensan ustedes. ¿Ya se dieron cuenta de dónde está el error y qué tendríamos que hacer para entrar? Para mí es no cortarlo a la mitad, sino cuántas cantidad de letras tiene el número. 8 tiene 4, 14 tiene 7 y 6 tiene 4. Entonces para mí es así. Claro, de la contraseña es decir cuántas letras tiene el nombre del número. Como si adentro le dicen 14, el de afuera tiene que decir 7, porque 14 tiene 7 letras. Lo mismo digo. Y el error que cometió el investigador es que falló porque cuando le dicen 6, él dice 3, pero 6 no tiene 3 letras. Y por eso la banda se dio cuenta que él era un infiltrado. Pensó que era dividiendo los números y por eso se equivocó. Les voy a confesar que me entusiasma todo lo que tiene que ver con incógnitas o desafíos con enigmas. Es una manera de jugar y aprender al mismo tiempo. Es decir, la necesidad de encontrar una solución nos hace aprender y relacionar datos. Es como si estuviéramos en un estado de alerta mental. Sigamos así entonces. Las huellas y las pistas nos permiten descubrir misterios, resolver acertijos, encontrar objetos perdidos y producir conocimientos. Son claves para reconstruir historias, para conocer qué pasó, para atar cabos, ligar acontecimientos y construir relatos verosímiles sobre el pasado. En cierta forma, un detective y una historiadora estarían haciendo lo mismo, buscar y analizar huellas y pistas para entender lo que pasó. Hay mucho en común. Hacer historia es estudiar documentos, escuchar testigos, atar, organizar, relacionar, ligar indicios o huellas que nos permiten reconstruir algo que sucedió. Y lo podemos leer después en un libro, o ver en un documental, o hasta, hoy en día hay tantas series y películas de todo. Pensemos en cuando nuestras familias nos cuentan una historia a partir de una foto, de un objeto, así como muchas veces un anillo, un cuadro, una dedicatoria de un libro. Todos esos elementos funcionan como testigos de acontecimientos pasados. Pero muchas veces, para poder explicar qué sucedió, hay que ir a buscar las huellas, seguir las pistas, preguntar, conectar. Les traemos un ejemplo de una búsqueda muy interesante. Resulta que en el año 2016 se publicó el libro Los que volvieron, escrito por Margaret Averbach, que es este que tengo acá. ¿Es un libro de ficción? Es un libro de ficción basado en hechos reales, porque en Los que volvieron se cuenta la historia de un grupo de adolescentes que viven en la localidad de Los Baguales, provincia de Santa Fe. Averbach, que es doctora en letras y traductora, leyó una noticia en un diario sobre un grupo de estudiantes que por un trabajo que les pillan en la escuela se pone a investigar y seguir diferentes pistas para encontrar la identidad de 2 cuerpos enterrados como NN en el cementerio del lugar. ¿De verdad un grupo de adolescentes resuelven un caso así? Y aunque parezca increíble, la escritora sintió tanta curiosidad por esto que se puso en contacto con la familia de uno de los cuerpos identificados. Después de pensarlo y tener varias conversaciones, decidió escribir un libro de ficción que pudiera contar todo esto. Y todo esto nació de un proyecto escolar, entonces. Para la autora era una oportunidad para hablar de memoria e identidad a través de la búsqueda que encabezaba estos y estas adolescentes. Me da curiosidad conocer más. Todo empieza con un grupo de alumnos del último año de la escuela secundaria que, guiados por su profesora Juliana Cagrandi, iniciaron un trabajo de investigación mucho más importante de lo que podían imaginar. La historia de nuestro pasado reciente tiene huecos, muchos huecos. Identidades no restituidas todavía, acontecimientos no esclarecidos y testigos no escuchados. Lo que sucedió en Melincué muestra que buscar la verdad también tiene que ver con la justicia.
El viernes 26 de septiembre del año 1976, a 5 kilómetros al sur de la localidad de Carreras, provincia de Santa Fe, en el campo del señor Buitrón, se encontraron 2 cuerpos. El hecho sucedió alrededor de las 15:25 horas. Inmediatamente se le dio comunicación al juzgado de Melincué. Se encontraron 2 cuerpos, uno de sexo femenino de aproximadamente 22 años de edad, que presentaban quemaduras en sus manos y en parte del cuerpo, y además una herida de bala en el ojo derecho que se supone fue realizado a muy corta distancia. El otro cuerpo hallado sufrió las mismas lesiones que la víctima anterior, pero esta además contaba con un disparo en su abdomen. El certificado de defunción declara que fueron muertes violentas. Y se caratuló la causa como NN. El sumario es de carácter reservado y actualmente se encuentra en el juzgado de Melincué, bajo la supervisión de la doctora Mirta de Leales. Desde 1976 hasta el año 1984, el caso quedó en el olvido. Pero con el retorno de la democracia en el 84 comenzaron a tener importancia los desaparecidos y junto a este tema el presente caso. Soy Eric Domergue. Esta es la historia de cómo recuperé el cuerpo de mi hermano Yves y su compañera Cristina Cialceta, desaparecidos en 1976, a partir de un trabajo práctico de los alumnos de la Escuela Pablo Pisurno de Melincué, al sur de la provincia de Santa Fe. Hola. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Hola, qué gusto. Hola, ¿qué tal? Hola. Agustina. ¿Cuánta gente? Y Celia. Este es el original del trabajo. Ese es el original del Muy bien. trabajo. Y cuéntenme ustedes cómo fue que iniciaron ahí en el 2003 este trabajo de memoria. Y estamos hablando de derechos humanos, de Información ética y ciudadana con Juliana. Nos comenta de los NN que se encontraban acá en el cementerio de Melincué. Primero les cuento qué pasó, que en el 76 un señor encuentra 2 cuerpos y que esos cuerpos fueron enterrados en Melincué y que durante muchísimo tiempo estuvieron como NN. Y también lo que les cuento es que todo esto figuraba en un expediente, que no iba a ser una tarea sencilla, que íbamos a tener que estudiar un montón de cuestiones teóricas que al chico de 17 años no le gustan. Usted le da entrada el lunes 27 de septiembre. El lunes 27 de septiembre. A todo esto me llama el médico de policía para ir a buscar unos cuerpos y me dice no se puede trasladar debido a la circunstancia de que los cuerpos no estaban en estado, entonces lo ingresan o lo llevan por intermedio de una chata. Lo invito a Jorge, le pregunto si hay posibilidades de que él venga a la escuela. Él, gustoso, vino a la escuela. Los chicos, nosotros en formación ética nos sentábamos siempre en semicírculo porque es muy importante esto de la mirada. Y no darnos las espaldas. Y bueno, Jorge era uno más de esa ronda, les cuenta todo lo que había hecho y nos permite que vayamos pasando uno a uno el expediente. Ahí es cuando los chicos ven estas fotos que son muy dolorosas, creo. Yo les digo que es lo único doloroso que vieron. ¿Ustedes vieron las fotos? Nosotros pudimos ver las fotos. O sea, quedaba el criterio de cada uno si la quería ver o no. Bueno, esa foto era importante para que vean que esa oralidad que uno les dice tenía un hecho real. Cada uno hacía un pedazo del trabajo y después juntábamos las mejores partes de cada uno. ¿Y vos sabías, por ejemplo, de los NN antes de empezar el trabajo? He escuchado, pero nada más. O sea, sabía que estaban, pero no tenía... Me enteré más de todo acá. Nosotros sabíamos siempre de chicos. Algunos sabíamos, otros no. Íbamos al cementerio por algún familiar nuestro y sabíamos que había 2. Una cruz, me acuerdo, negra en blanco escrito NN 1976 y siempre íbamos a mirar y nos preguntábamos. Que para algunos chicos era un caso conocido, pero particularmente para mí no tenía conocimiento, que sea, cómo era el caso, no lo conocía. Que por ahí para nosotros era algo del pasado, algo, totalmente ajeno a nosotros. La Secretaría de Cultura inauguraba en Firmat, que es una localidad que queda 21 kilómetros desde acá, 22 kilómetros, una plazoleta que se llama Rodolfo Walsh. Para eso invitan a Estela de Carlotto y a Buscarita Roa.
Y en realidad lo que les digo es que cuando vayamos a firmar, a entregar este informe, teníamos la oportunidad de acercarnos a alguien que seguramente los iba a estar buscando. Y yo le planteo esto. Seguramente había un papá, un hermano, y sobrinos que iban a estar buscando esto. Pero lo que vos no viste fueron estas fotos. No, donde claro ellos, que no. mirá, eran chiquititos. Ahí sí eran memes. Sí, ahí sí. Y bueno, trabajaron en grupos y después de grupos hicimos una puesta en común en el pizarrón y Romina era la que escribía el único borrador que tenía que quedar, producto de todo. Bueno, así se trabaja en el aula. Y así quedó. Y ellos hoy dicen que era pobre, pero decía lo importante, lo esencial. Como alumnos que cursamos el tercer año del polimodal, comenzamos a interesarnos por temas que nos afectan directa e indirectamente en el área de formación. En el área de formación ética y ciudadana nos involucramos con la temática del hombre, sus derechos y obligaciones. Estudiando los derechos humanos nos atrajo y nos resultó interesante el tema del terrorismo de Estado. Ya que cerca de nuestra localidad se encontraron personas maltratadas, a las cuales se les violaron la totalidad de sus derechos como personas. Conociendo el trabajo que realizan las abuelas y madres de Plaza de Mayo, Conociendo que somos parte de esta sociedad y por tanto solo tenemos una patria digna y justa si nos involucramos en sus problemas. Es que decidimos hacer esta pequeña colaboración con ustedes. a través de la entrega de datos. Como jóvenes, no queremos que vuelva a ocurrir esta tragedia. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Y así poder vivir en nuestro país en democracia. Donde se nos respete y proteja, para sentirnos orgullosos del mismo. Y así sentirnos útiles como ejemplo para el futuro de nuestra nación. En el 2007, fines del 2006, nos dicen que es probable que en el 2007 vengan a exhumar los cuerpos. Y en el 2008, llamo el 28 de marzo del 2008, llamo a un teléfono que encontré por internet, que era la Casa de la Memoria. De Rosario. De Santa Fe. De Santa Fe. Y a los 15 minutos me llama por teléfono Lucas Ábalos, me vuelve a preguntar todo. Me pide que le mande el informe, se lo mando por internet, por mail. ¿Te acordás que después que nos llamó Juliana, lo primero que hicimos fue ir a las listas, en realidad? Porque nosotros trabajamos con las bases de datos, tenemos una lista por fecha de caídas o de denuncias de los familiares cuando fueron las últimas veces que los vieron con vida. A partir de la fecha, del 26 de septiembre del 76, está acá. Vamos hacia atrás y agarramos un rango de días, semanas o meses en algunos casos. Y bueno, y el tema de la vestimenta de Ives para mí fue algo muy notorio. Por lo menos con las fotos que estaban en la página, su forma de vestir fue un indicio más que nos llevó a esta hipótesis, ¿no? Se tomó la decisión como equipo de hacer una presentación judicial para poder volcar toda esta información a la justicia y que se investigue ya en forma más formal, digamos, ¿no? Con eso ya nos habilitaba para hacer la presentación como Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? Y de ahí pedir en esa misma presentación una serie de medidas que nosotros veíamos que eran viables de hacer y que eran necesarias para poder dar con la identidad de esos restos. Y que eran desde ofrecer testimoniales, claro, para ampliar, para reabrir, digamos, la reapertura de la investigación. Además solicitamos... Pedimos, bueno, que se marque más o menos el perímetro que nosotros consideramos que era donde podían estar los restos, que se custodiara ese perímetro hasta tanto pudieran intervenir el equipo, que se le dé intervención al equipo argentino de antropología forense para que pueda hacer el trabajo de excavación y exhumación de los restos y después un posterior análisis. Para nosotros el caso Menincue es una historia antigua, porque hace 10 años que el expediente de mano de un entonces secretario de la Fiscalía Federal de Santa Fe llegó a nosotros. Y una primera mirada del expediente y el hecho de que el expediente tuviera huellas decadactilares de las dos víctimas nos hizo suponer que esa identificación iba a ser relativamente rápida. Sin embargo, durante los últimos 9 años tropezamos con que las huellas no correspondían con ninguna de las personas denunciadas como desaparecidas. Y en ese especie de limbo se mantuvo hasta que surgieron
posibilidades de mirar esta incógnita con una nueva luz. Esa nueva luz es la iniciativa. Antes lo que hacía el equipo era trabajar con hipótesis. Se extraía la sangre del familiar y a partir de una hipótesis determinada se cruzaba con restos óseos recuperados. La iniciativa, gracias al avance de la tecnología, lo que logró es que se pueda trabajar sin una hipótesis directa, entonces tu sangre va a ser incorporada a los bancos de sangre y por otro lado vamos a tener un banco de restos óseos recuperados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No se tiene que trabajar directamente con hipótesis, sino que lo que se hace es cruzar todo con todo. O sea, todo el ADN, todos los perfiles genéticos recuperados de los restos óseos se cruzan con toda la sangre de los familiares. Y de esa manera se cotejan match para lograr la identidad. Y se hizo lo que se hace en estos casos, se mandó a una muestra al laboratorio para que se secuenciara. Entró en esta especie de comparación general y en ese contexto de comparación general surgió la identidad de la persona de sexo masculino con tu hermano. Y como sabíamos por vía histórica que tu hermano había sido secuestrado con una chica. El caso del NN femenino lo compararon con las 6.000 muestras que tenían y las 6.000 le dio negativo. ¿Por qué? Porque la mamá no había dado la sangre. Entonces no. Pero claro, cuando fuimos a verla para anunciarle que lo habíamos encontrado ahí y que había una NN femenina junto con ella, bueno, ahí cambió enseguida las palpitaciones y dijo Cristina, y no sabemos, ¿y qué tengo que hacer enseguida, no? Y darle sangre. ¿Y cuándo? ¿Y ahora? ¿Cómo ahora? Afortunadamente, para nosotros en este caso, Elena aceptó que yo fuera, que estaba ahí a pocas cuadras a sacar una muestra de sangre. Efectivamente, dio la sangre, volvimos a Buenos Aires y a la semana era Cristina. No había ninguna duda. O sea, le había dado negativo con las 6.000 muestras y le dio positivo después con la única muestra que faltaba, que era de la mamá. Me alegra muchísimo que esto haya sido un trabajo de escuela, un trabajo cooperativo, porque también creo que a través de la educación muchas cosas pueden cambiar. Yo digo que el conocimiento hace libre y a partir de lo que los chicos vivieron y conocieron, ellos van a poder elegir cuestiones diferentes, van a poder elegir, ¿no? Son libres. Canción de Alicia en el País es un hermoso tema compuesto por Charly García mientras formaba parte de Serú Girán. La canción es de 1980, cuando la Argentina todavía estaba bajo una dictadura militar y hablar de lo que pasaba era muy peligroso. La canción se convirtió con el tiempo en uno de los emblemas del rock argentino porque logró contar lo que sentía la juventud en un país sin libertad. Para evitar la censura, Charly jugó en su letra haciendo un paralelo con Alicia en el País de las Maravillas, que también era un lugar donde no había reglas y sobrevivir era complicado, por decirlo de una manera más simple. Compartimos Canción de Alicia en el País de Charly García en una versión en vivo de Fabiana Cantilo. Vas a salir, pero
te quedas, ¿dónde más vas a ir? Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, y el asesino te asesina, y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder ni abogados ni testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan envolver, a nublarnos el camino. Estamos en la tierra de todos, en la mía. Sobre el pasado y sobre el futuro, ruina sobre ruina. Querida Alicia, quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas, ¿dónde más vas a ir? Y es que aquí, sabes, el paranoico y el asesino te asesina, y es mucho para ti. Se acabó ese juego, se acabó ese juego que te hacía feliz. Gracias, Charlie. Podemos compartir el valioso trabajo de investigación que un grupo de estudiantes santafesinos realizaron hace unos años. Lo que hicieron en conjunto permitió identificar a dos personas que durante mucho tiempo habían estado enterradas como NN, es decir, sin nombre. Los y las estudiantes observaron pruebas y buscaron testimonios para hacer su investigación, que después volcaron por escrito. Un gran trabajo que nos sirve como ejemplo para pasar en limpio lo que sabemos. Y así una investigación logró un resultado concreto porque las personas que figuraban como NN recuperaron sus identidades y las familias pudieron saber lo que había sucedido. Para recordar y entender qué pasó para que dos jóvenes fueran asesinados y enterrados como NN, tenemos que hablar de la última dictadura militar que se inició en 1976 en nuestro país.
El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas de la Argentina interrumpieron el orden constitucional con un nuevo golpe de Estado. No era el primero, pero podemos decir que fue el último. El golpe de Estado militar quitó de la presidencia del país a María Estela Martínez de Perón, quien había asumido en 1974 después del fallecimiento de Juan Domingo Perón. Todo ocurrió por la madrugada y ese mismo día una junta militar se asignó ilegalmente el control del país. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la junta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Armadas denominaron a su gobierno Proceso de Reorganización Nacional. Lo que se inició fue un periodo definido por las prohibiciones, persecuciones y el terror. La participación política y la libertad de opinión dejaron de ser derechos para representar un delito. ¿Dónde están los bebés? A ver, ¿dónde están? ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz? El gobierno dice que ustedes son mentirosas. ¿Nosotros somos mentirosas? ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias. Todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Han venido a nuestra casa, las han allanado, han robado cuanto han querido, han destrozado las casas, porque las han destrozado y robado todo lo que tenemos, y además a nuestros hijos nos han robado. Y nunca jamás supimos más nada de ellos. Y el ejército lo ha hecho él. Desde la recuperación de la democracia en 1983 fueron saliendo a la luz los testimonios sobre la violencia y el miedo que definieron los años del gobierno militar. Esos testimonios de víctimas y familiares permitieron la realización de juicios y la condena en muchos casos. Pero los testimonios son también la base sobre la que se construye la reflexión. Escuchando lo ocurrido, construimos un futuro distinto. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Podemos decir que para investigar, narrar y conocer la historia contamos con lo que los historiadores llaman fuentes. Las fuentes son documentos, testimonios e imágenes, entre otras cosas, que nos ayudan a conocer qué sucedió de primera mano para poder después analizar y reflexionar al respecto. Nuestra invitada de hoy nos va a ayudar a entender lo que pasó en nuestro país durante la última dictadura y cómo afectó la vida de muchas personas aún después de ser finalizada. Bienvenida, te vamos a pedir por favor que te presentes y nos digas ¿dónde vive? Hola chicos, hola chicas. Bueno, mi nombre es Paula Rojo, yo soy hija desaparecida, mi mamá Beatriz Arango es desaparecida de la última militar. Hoy tengo 53 años, soy docente de escuelas públicas de la ciudad, vivo en la ciudad de Buenos Aires. Tenías 10 años cuando secuestraron a tu mamá. ¿Tenés memoria de esos momentos? Fue una noche en el año 1977.
yo tenía 10 años y entraron al departamento donde vivíamos mi mamá, mi hermana y yo, y eran varios hombres que eran militares, y a mi hermana y a mí nos encerraron en una habitación y a mi madre se la llevaron y nunca más la vimos. Y los primeros días yo tenía 10 años y mi madre tenía 12. Entonces nos fuimos con mi papá, que ellos vivían en casas separadas, estaban separados, y los primeros días, y durante muchos años, pero los primeros días yo no entendía lo que pasaba, no entendía qué había pasado con mi mamá, le preguntaba a mi padre y mi padre tampoco me decía ya va a volver. Y como no pudimos despedirnos, como no teníamos explicaciones de lo que había pasado, nosotras, mi hermana y yo, nos quedamos esperándola. Y esto tiene que ver con la figura del desaparecido o desaparecida, que al no saber a dónde fue, quién se la llevó, por qué, para qué, te quedás esperando hasta que en algún momento entendés que no va a volver, pero ese momento en mi vida pasó muchos años después, porque yo tenía 10 años. ¿Por qué decidiste escribir un libro sobre esa parte de tu historia? ¿Tuviste que hacer tu propia reconstrucción o investigación personal? Empezó a aparecer la necesidad de entender un poco más. Y yo empecé a entender eso, empecé a leer libros, me empecé a juntar con gente que me ayudó. Por ejemplo, con la gente de Memoria Abierta. Y también me empecé a relacionar con las madres de Plaza de Mayo. Y cuando entendí, tuve la necesidad de escribirlo. Tuve necesidad de escribir todo esto, desde por qué sentía enojo con mi mamá y cómo hice para entender quién era mi mamá y quiénes eran los 30.000 desaparecidos, compañeros, porque era mi mamá, y los 30.000 desaparecidos, para entender quiénes eran, qué habían querido, y además porque me gustaron sus ideas. Entendí que estaban muy bien las ideas de ellos. Entonces, cuando entendí todo eso, dije, ¿qué hago ahora? Y necesité escribirlo. La historia son más o menos desde mis 10 años o antes, porque yo en el libro cuento cómo fue mi infancia con mi mamá, que no siempre fue muy linda, a veces era linda, a veces más o menos, porque mi mamá estaba muy dedicada a la militancia política. Entonces cuento un poco de eso y después cuento cómo fueron todos estos años y cómo fue el redescubrirla a ella, descubrir la historia y descubrirme a mí como hija desaparecida. Y mostrar por qué ahora estoy orgullosa de ser hija desaparecida. En la Biblioteca Nacional existe una baldosa por la memoria con el nombre de tu madre. ¿Podrías contarnos sobre eso? Las baldosas son un homenaje muy lindo porque se hacen en grupo, de manera colectiva. Somos muchos, no es que yo hice la baldosa de mi mamá. La baldosa de mi mamá y de los otros empleados éramos más de 100 personas haciendo, que son amigos, trabajadores del Congreso, vecinos, vecinas. Entonces es muy lindo que como todo el barrio, o con amigos y amigas, hacemos un homenaje a nuestros seres queridos. Y además la baldosa, si ustedes alguna vez van caminando y llegan a ver una, mírenla bien, porque la baldosa es como un cuadro, es arte, es artístico. Entonces, de algo que fue horroroso, como la violencia de la dictadura, lo convertimos en arte y lo convertimos en un momento lindo, en un momento compartido. Así que la confección de la baldosa es muy linda, porque es hacer
arte y convertir en momento de alegría algo que no fue alegre. Muchas gracias por compartir este momento con los chicos y las chicas de todo el país. Bueno, les compartí una parte muy, muy importante de mi historia. Espero que puedan seguir aprendiendo sobre esta parte de la historia, porque lo mío es un testimonio nomás. Y agradezco que hayan escuchado y les mando un abrazo fuerte, fuerte, aunque sea a través de la pantalla. Si estuviéramos ahí, nos abrazaríamos muy fuerte, porque contar la historia de cada una de nosotras, nosotres, es importante, es lindo. A mí me gusta contar mi historia, me gusta compartirla. Así que gracias por haber escuchado mi historia y aunque no les conozco, les quiero. Quizá tuvieron la oportunidad de ver dónde vive una baldosa de la memoria. Hacer y colocar esa baldosa es una forma que los ciudadanos y ciudadanas encontraron de expresar la memoria y hacer visible y físico un recuerdo. Las baldosas, a pesar de ser puro cemento, tienen también la belleza de su artesanía y la combinación de sus colores. Empezaron a colocarse en el año 2005 como una acción desde el colectivo de Barrio por Memoria y Justicia en homenaje a los detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar argentina. Son marcas, huellas de su paso, ubicadas en la vía pública para señalizar los lugares donde vivieron, estudiaron, trabajaron o militaron. Les queremos proponer hacer nuestras propias baldosas de la memoria. Para eso, lo primero y más importante es que pensemos qué queremos recordar y dónde. Nati, contanos cómo lo vamos a hacer y manos a la obra. Bueno, por supuesto, nuestra baldosa no va a ser de cemento. Vamos a construirla sobre una base de barro o arcilla y la vamos a decorar con una técnica que se llama mosaico, aprovechando algunos azulejos viejos o rotos que podamos rescatar y las piedritas más lindas que encontremos cerca de donde vivimos. Pero también podemos usar pedazos de vidrio, caracoles, botones, canutillos, mostacillas, tapitas, semillas y granos de alimento. Acá tenemos una cantidad de arcilla lista y a ver, ya me voy arremangando, ya estoy arremangando, mira, estoy súper preparado para hacer esto. A ver. Bueno, la podemos hacer del tamaño que queramos, pero mientras más grande sea, tenemos que manejarnos con más cuidado para que no se nos rompa al secarse. Comenzamos amasando nuestro pedazo de arcilla que tenemos acá. Y lo vamos a expandir sobre una tabla. ¿Usamos nuestros ayudantes? Ahora vamos a usar esos ayudantes, pero también lo pueden hacer en casa con las manos. Entonces la idea es que, como si fuera un pan, una masa de tarta, pero no tan finita, vamos a ir extendiendo nuestra arcilla para darle forma. ¡Guau! Esto me encanta. Yo de chico trataba de armar figuras con arcilla y siempre fallaba. Bueno, y cuando encontramos un grosor que nos sirva, vamos a utilizar, bueno, esta es un poco grande, es un poco excesiva, pero vos tienes una más acorde y vamos a cortar para darle forma de cuadrado en este caso. ¿Listo? Ahora vamos a decorarlas. A ver. Tengo azulejos de distintos colores que vamos a convertirlos en pedacitos irregulares más pequeños. Oh, ¿cómo? Con ayuda de un adulto y una adulta los vamos a romper. Nos vamos a poner los anteojos de protección para que no nos salte ningún pedacito en la cara. Despacito vamos a empezar a romper este azulejo. Vamos. 1, 2, 3. Listo, a ver, vamos viendo. A ver cómo queda. A ver. Wow. Ya no podemos sacar esto. A ver, no, yo imagínate si saco un pedacito. Y ahí, miren, el azulejo este que era entero se nos fue quedando en pedacitos más chiquitos. Y si queremos más chiquitos, vamos a seguir golpeando. ¿Sí? Ahora los pones en un costado, yo los voy a poner acá en este vasito. Podemos improvisar como hacía Gaudí. ¿Quién era Gaudí? Antonio Gaudí fue un arquitecto y artista modernista español. Justamente Gaudí inventó una de las técnicas modernas de mosaicismo llamada trencadís. Buscaba plasmar las características de la naturaleza explorando las líneas curvas y el color.
La creación de mosaicos como decoración o como testimonio no es algo moderno. Son técnicas que fueron variando, pero tienen una larga historia. El mosaico tradicional o clásico de la Roma y Grecia antigua se ubicaba en las paredes y suelos, es decir, superficies planas por su dureza y poca adaptabilidad. En cambio, el trencadís, que es lo que estamos intentando hacer ahora, es adaptable y flexible por lo que se puede usarse sobre formas curvas como columnas, balcones, escaleras o chimeneas. Lo importante es ir incrustando las piedritas y los pedacitos de azulejos mientras la arcilla está fresca. Y si nuestra baldosa va a tener una parte escrita, tenemos que reservar esa parte y no cubrirla. Cuando la arcilla seque, podemos pintar esa parte y escribir lo que vamos a recordar. Y yo aprovecho para contarles que los mosaicos se encuentran principalmente en la historia cultural de Italia, Egipto, Grecia, Yugoslavia, Bulgaria, China y muchos otros países. El registro más antiguo de un mosaico es del año 3500 a.C. en la ciudad de Ur, en la región mesopotámica. Pero los mayas y aztecas probablemente ya conocían la técnica del mosaico antes de eso y también la usaban en sus edificaciones en nuestro continente. Mirá, está bien, no estamos haciendo nada nuevo acá, pero lo hacemos de manera personal, eso es lo que está bueno. Sí, esa es la actitud. Yo me quedé pensando en la búsqueda de la identidad y me animé a hacer una baldosa por la memoria en homenaje a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. A ver. Con un pañuelo blanco rodeado de flores de colores. A ver si se ve por acá. ¡Ey, qué lindo! Bueno, y espero que se animen a realizar sus propias baldosas al estilo Gaudí o sus propias baldosas de la memoria para recordar algo o a alguien especial. Y ahora les propongo que sigamos trabajando en este encuentro dedicado a seguir las huellas. Como empezamos a indagar ayer, sabemos que Sir Arthur Conan Doyle no fue el creador del género policial. Él mismo reconoció en diversas oportunidades haber sido influido por la obra de diversos autores como Edgar Allan Poe y el novelista francés Émile Gaboriau. Doyle también recibió una gran influencia de uno de sus profesores universitarios, John Bell, quien remarcaba constantemente la importancia de la observación minuciosa y la inferencia y la deducción lógica como herramientas para llegar a la verdad. Tal vez por esto ha sido el creador de quien es el detective investigador más importante del género, Sherlock Holmes. Vamos a leer hoy un fragmento del cuento La Liga de los Pelirrojos. Que también se conoce como la Liga de los Cabezas Rojas, depende de la edición. Empieza así. Un día del último otoño fui a visitar a mi amigo Mr. Sherlock Holmes y lo hallé conversando con un señor ya entrado en años, muy corpulento, muy colorado, de fogoso cabello rojo. Balbuceando una excusa, empecé a retirarme. Holmes se levantó, me hizo entrar en el cuarto y cerró la puerta. «No puedes llegar más a tiempo, Watson», dijo cordialmente. «Creí que estabas ocupado». «Lo estoy, muchísimo. Entonces, te espero en el cuarto de al lado». «De ningún modo, Mr. Wilson, este caballero ha sido mi colaborador en muchos problemas difíciles. Sin duda, podrá ayudarnos en este caso». El señor de pelo rojo se incorporó e hizo un torpe saludo, con una tímida mirada interrogativa. «Siéntate en el sofá», dijo Holmes. «Sé que compartes mi pasión por lo extravagante y lo misterioso. Lo has demostrado por la paciencia que tuviste al historiar y, si me permites, al retocar tantas de mis pequeñas aventuras». «Siempre me han apasionado tus casos», observé. «Recordarás que el otro día, antes de examinar el sencillísimo problema del laberinto extraviado, observé que la realidad es más compleja que la ficción. Afirmación que me atreví a poner en duda. No tardarás en aceptarla. Aquí está el señor James Wilson, que ha tenido la gentileza de consultarme y que ha iniciado un relato que promete ser de los más extraños que hemos oído. Hemos dicho alguna vez que las circunstancias más extraordinarias suelen presentarse en aquellos casos en que el crimen es pequeño o no existe. Por ahora me es imposible afirmar si en este caso hay crimen, pero los hechos son los más singulares que han llegado a mi conocimiento. ¿Quiere tener la bondad, señor Wilson, de recomenzar el relato? No se lo pido tan solo porque mi amigo, el señor Watson, no ha escuchado el principio,
sino para no perder el menor detalle. Generalmente, ante un resumen de los hechos, puedo guiarme por los centenares de casos análogos que acuden a mi memoria. En este caso, me veo obligado a admitir que los hechos narrados por usted no tienen precedentes. El ponderoso cliente hinchó el pecho con alguna soberbia y extrajo del bolsillo interior del sobretodo un diario sucio y arrugado. Lo colocó sobre las rodillas y, resoplando, recorrió con la vista las columnas de anuncios. Yo entonces procuré imitar los procedimientos analíticos de mi camarada. De poco me valió aquel estudio. El señor tenía todas las agravantes de un vulgar comerciante inglés: obeso, pomposo, lento. Usaba unos anchos pantalones a cuadros, levita negra no demasiado limpia, chaleco grisáceo, una pesada y charra cadena y un agujereado rectángulo de metal colgado como adorno. En una silla estaba un viejo sombrero de copa y un abrigo pardo con cuello de terciopelo. Por más que lo miré, nada de extraordinario vi en él, salvo la vívida cabeza roja y la amargura del semblante. Sherlock Holmes, con su habitual sagacidad, había sorprendido mis intenciones y me miró sonriendo. Salvo el hecho evidente de que ha residido en la China, que se ha dedicado alguna vez a trabajos manuales, que es francmasón, que toma rapé y que recientemente ha escrito mucho, nada más puedo deducir. Wilson se incorporó sobresaltado, con el índice en el diario, pero con los ojos fijos en mi compañero. ¿Cómo ha averiguado todo eso, Mr. Holmes? ¿Cómo ha sabido usted, por ejemplo, que he hecho trabajos manuales? Es cierto como la luz del día. De joven fui carpintero de a bordo. Sus manos, señor. Su mano derecha es visiblemente mayor que la izquierda. Ha trabajado con ella y los músculos están más desarrollados. Bueno, el rapé, entonces, y la masonería. No ofenderé su perspicacia explicándole cómo deduje eso, ya que, infringiendo las estrictas leyes de la orden, usa usted un alfiler de corbata con el compás y el arco. Claro, me había olvidado. Pero, ¿cómo sabe que he escrito mucho? ¿Qué otra cosa puede significar esa manga derecha tan lustrosa y la izquierda gastada cerca del codo donde apoya la mesa? Y vamos a dejar acá a ver cómo continúa este caso. Pero antes de terminar, queríamos pensar en Sherlock Holmes, quien protagonizó más de 59 historias de Conan Doyle. Las historias de Sherlock Holmes, como la que leímos recién, ayudaron también a definir y pulir las características del policial clásico de Enigma. Recordemos entonces cuáles son algunas de estas características. La historia se inicia con un crimen o problema del cual se desconocen los detalles. Hay un detective que conduce la investigación y un asistente, que en este caso es Watson. Se plantea una contraposición entre la flexibilidad y eficiencia del detective, por lo general privado, es decir, que trabaja por fuera de las instituciones policiales y de justicia, y también la actuación de la policía, que suele mostrarse lenta, ineficiente o incapaz de descubrir al culpable. A lo largo de la obra se van dando pistas que permiten reconstruir la solución del enigma. El lector se siente desafiado a encontrar mediante esas pistas al autor del crimen al mismo tiempo que lo descubre el detective. El enigma es resuelto y por lo general se atrapa al culpable. El detective explica cómo logró resolver el caso. Por supuesto que lo más importante es que al leer nos dejemos llevar por la historia y prestemos mucha atención. No vaya a ser que dejemos pasar una pista importante. Y les propongo que volvamos a ver el planteo del enigma y la respuesta correcta. Para que nadie nos obligue a huir. Entonces, los investigadores llevan mucho tiempo vigilando la guarida de una banda de delincuentes, pero no habían podido entrar porque estaban dando una respuesta incorrecta. Pero no sabemos todavía en qué se equivocaron. La primera persona que logró entrar respondió 4 cuando le dijeron 8. Ajá. El segundo ingresante dijo 7 cuando escuchó 14. Pero cuando el agente encubierto creyó entender lo que tenía que hacer para entrar, dijo 3 al escuchar el 6. Y tuvo que escapar por los disparos porque creyó que tenía que dar un número que fuera la mitad del que le dijeron tras la puerta. Solo pensamos en números y ahí nos equivocamos. Y es que lo que los ladrones usan como contraseña no es una relación numérica, sino el número de letras del número.
Ah, no pensé en los nombres de los números. Es decir, 8 tiene 4 letras. Ajá. 1, 2, 3, 4. 14 tiene 7. Y 6 no tiene 3. Tiene 4, o sea que si decía 4 entraba. Exacto. Estaba a la vista nuestra solución y no era matemática, mirá. Lo interesante y lo divertido es observar la situación y los elementos que tenemos de maneras diferentes para poder encontrar la respuesta que en este caso nos abra la puerta. Y llegamos a este momento que tanto me gusta. Vamos a escuchar a los pibes y a las pibas. Bueno, me llamo Victoria Fernández, tengo 12 años y voy a la escuela pública, media 1 de General Rodríguez. Hola, soy Dante Cabrera, voy a la escuela 9. Hola, mi nombre es Lucero Garro y soy de la escuela número 5, Manuel Estrada. ¿Qué sentido tiene investigar el pasado? Para mí, investigar el pasado es saber cosas que todavía no se saben. Ponele ahí. En algunas cosas se hablaron del tema, pero no entraron muy en profundo. A mí, diría que la historia. Buscar cosas del pasado o entender es parte de nosotros, básicamente. Es historia de nosotros. Y si sabemos nuestro pasado, entenderemos lo que pasa en el presente. ¿Sobre qué tema o hecho te gustaría investigar? Sobre San Martín y Juan Azurduy. Me gusta mucho esas personas, entonces me gustaría investigar más. No sé, me gustaría estudiar la época de los dinosaurios. Lo del meteorito y entender más bien qué pasó. Me gustaría investigar la noche de los lápices. ¿En dónde y cómo buscarías información? En libros y en varios lugares, en bibliotecas, toda información que tengan de ellos. Y eso, de libros. En todas partes. Porque no se sabe el lugar y donde pasó eso, y por eso hay que buscar en todos los lados. En bibliotecas en línea y en documentales. En esta semana dedicada a seguir huellas tenemos mucho por descubrir y vamos a seguir agudizando nuestras capacidades de resolver enigmas. Compartimos una experiencia emocionante sobre la investigación que llevó a un grupo de alumnos de secundaria junto a su docente por un camino que le restituyó la identidad a 2 víctimas de la última dictadura militar. Y esa experiencia nos llevó a seguir reflexionando sobre las historias por contar y escuchamos el testimonio de Paula Roffo, que escribió un libro para recuperar su propia memoria sobre la historia de su madre, que fue desaparecida en 1977, cuando Paula tenía solo 10 años. Y en nuestro momento de lectura compartimos un fragmento de La Liga de los Pelirrojos de Arthur Conan Doyle con su personaje tan famoso de Sherlock Holmes. Y en la clase de plástica creamos nuestra propia baldosa de la memoria usando una técnica muy interesante que estoy seguro van a probar a hacer y quizás colocarla en algún lugar que les parezca importante para dejar su propia huella artística. A veces es muy útil tomar nota de las palabras que nos resultan importantes porque nos ayudan a recordar lo que fuimos compartiendo. ¿Cómo sumamos los aprendizajes de hoy a lo que anotamos ayer? ¿Es importante poner fecha a los apuntes? Recuerden que los apuntes son propios de la persona que los toma. No hay 2 apuntes iguales. Tienen que ver con el registro que cada quien hace de lo que ve y escucha. Y a su vez sirven de manera singular a cada proceso de estudio. Y vamos terminando nuestro encuentro de hoy, pero sigan con sus mentes preparadas porque tenemos muchos más enigmas y casos por resolver.
Para despedirnos, les dejamos una pregunta que quizás ya vayan encontrando respuesta después de lo que hoy compartimos. ¿Cómo se construye nuevo conocimiento a partir de pistas, huellas y marcas?